Principios fundamentales de la filosofía MGTOW 3.0. Men Going Their Own Way, por Che Morpheus y Cara B. MGTOW. Firmantes. Este documento ha sido elaborado por Che Morpheus y Cara B. MGTOW y supervisado, aprobado y firmado por todos los difusores veteranos y o referentes de esta filosofía citados a continuación. Creadores y firmantes: Che Morpheus, Cara B. MGTOW. Firmantes: Latin, HL, Patricia, HL, El Observador, Advent, Open Your Eyes, Alex Durden, Medio No Oficial, The Man from Earth, Rick Deckard, Utopian, Jacobo Arenas, Hellfish, HL, Castor Redaños, Sigma News. Introducción. ¿Por qué son necesarios estos principios fundamentales y cuáles son sus objetivos? ¿Por qué estos principios fundamentales? El antiguo manifiesto MGTOW de la comunidad anglosajona es vago y ha quedado obsoleto con el paso del tiempo. A pesar del notable crecimiento de la filosofía MGTOW, algunas situaciones han dejado clara una problemática latente en nuestra comunidad: la dificultad de sus integrantes para expresar de forma clara y contundente qué es o en qué consiste nuestra filosofía. Algunos miembros de la comunidad, especialmente los recién llegados, no disponen de la base teórica necesaria para comprender la filosofía MGTOW de forma objetiva. Algunos individuos han intentado moldear la esencia de la filosofía a su antojo para que encaje con sus intereses personales. Algunos individuos han intentado desinformar acerca de lo que es o no es nuestra filosofía, ya sea para llamar la atención o buscando rédito económico. ¿Por qué esta revisión de los principios fundamentales? Actualizar el catálogo de firmantes removiendo aquellos que han contravenido y o renegado de las bases del documento refrendado y añadiendo otros que, conforme a su actividad y reconocimiento, se encuentran en condición y voluntad de firmar. Actualizar la bibliografía adicionando fuentes anteriormente no accesibles o publicadas con posterioridad. Constituir una nueva etapa para la filosofía desde la consolidación como pilar del paradigma de rechazo a las relaciones afectivas con mujeres frente a las interpretaciones que el contexto de MGTOW presenta internacionalmente al respecto. Aportar información precisa acerca de la filosofía MGTOW para evitar la desinformación. Objetivos: crear unos principios fundamentales actualizados que sirvan como guía de la filosofía MGTOW, cuya validez soporte el paso del tiempo. Definir de forma clara la filosofía MGTOW. Proveer de una base teórica objetiva a la filosofía MGTOW que refuerce los conocimientos de los expertos y a la vez facilite el aprendizaje de los recién llegados. Distinguir a los MGTOW de aquellos hombres que simplemente tienen ciertos conocimientos o son afines a la filosofía. Aportar información precisa acerca de la filosofía MGTOW para evitar la desinformación. El porqué de la elaboración selectiva. Una vez que ha quedado patente la necesidad de definir los principios fundamentales de la filosofía, hemos considerado que las personas indicadas para dicha tarea son algunos de los miembros con más experiencia dentro de la comunidad, respaldados por el feedback del resto de los principales creadores de contenido. Breve reseña histórica de la filosofía MGTOW. El objetivo de este apartado es conocer la historia de la filosofía MGTOW, sus orígenes y desarrollo a lo largo de los años, saber dónde se originó, el porqué, dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. MGTOW 1.0 se describe como la primera etapa de MGTOW, la surgida de grupos MRA, Men Rights Activists, activistas pro derechos de los hombres, en inglés, en los primeros años de la década de los 2000, aunque el origen de cómo fue, quién participó y las fechas son algo difusas, hay suficiente evidencia para saber quiénes fueron los involucrados y el porqué de sus intenciones en ese momento. La historia más conocida es que usuarios de un extinto foro MRA, apodados en el sitio como Ragnar y Solaris, fueron los fundadores o cuanto menos quienes concibieron las ideas del primer manifiesto MGTOW. Curiosamente, el primer manifiesto MGTOW
se publicó en un foro llamado No Ma'am, No Madame, en el año 2001, el cual es famoso por centrarse en 3 puntos: inculcar masculinidad en los hombres, inculcar feminidad en las mujeres y crear un gobierno limitado. El documento atiende al contexto de los años en que fue escrito por un grupo de MRAs quienes en ese momento pretendían volver a los roles tradicionales de cada sexo por la vía política y a limitar la influencia del gobierno en el ámbito familiar. Aunque sus ideas iniciales no hayan sido respetadas por ser un reflejo de la época en que fueron concebidas, la esencia de sus acciones fueron adoptadas y compartidas por un gran número de varones dentro y fuera de los foros MRA, además de haberse expandido silenciosamente por todo Internet a lo largo de estos años hasta la actualidad. MGTOW 2.0 es como se denomina al cambio dentro de la comunidad MGTOW que se formó alrededor de los primeros años de la década del 2010. Durante este periodo se cambió el formato y el lugar de intercambio de ideas de la comunidad y esta pasó de los foros MRAs a los foros MGTOW propios que fueron apareciendo y desapareciendo, pero principalmente se cambió a YouTube con 2 referentes principales: Stardust, hoy conocido como Thinking Ape, y Barbarossa, apodado Barbar. Ellos fueron los primeros creadores de contenido MGTOW en la plataforma, donde hablaban de los problemas que afectan a los hombres, las relaciones de pareja, el matrimonio, el divorcio, el sistema judicial y otros asuntos particulares de los países de habla inglesa. El mayor punto de inflexión de esta época fue el rechazo hacia el primer manifiesto por parte de la comunidad MGTOW anglosajona, en especial un vídeo clásico de Barbarossa llamado A Rejection of the MGTOW Manifesto. A partir de este punto comenzaron a aparecer nuevos creadores de contenido en YouTube, donde floreció una primera generación de autores enfocados en el aspecto más filosófico de las relaciones de pareja, el propósito de la vida del varón y el desbalanceado juicio social ante las disparidades vigentes entre hombres y mujeres. Alrededor del año 2015, el mensaje se expandió a todo el mundo a través del contenido en inglés y comenzaron a aparecer canales en diferentes idiomas, entre ellos el español. En este periodo, las ideas principales que engloba MGTOW son el rechazo al matrimonio, el rechazo a tener hijos, cuando menos en la forma tradicional que involucra a una esposa pareja, pudiendo plantearse la opción de la gestación subrogada, el rechazo a cohabitar en pareja, el emprendimiento del desarrollo personal, la autosuperación y el encontrar un propósito de vida más allá de formar una familia en un entorno social hostil para el hombre. Sin embargo, quedó entreabierta la posibilidad de mantener relaciones de pareja de forma esporádica, e incluso hay quien actualmente sostiene que tener un noviazgo no implica de facto el abandono de la filosofía MGTOW. MGTOW 3.0, de la problemática anterior, manifestada en casos como el de Barbarossa y la polémica desatada por su vídeo Where I've Been, donde hablaba de la relación con su novia en el marco de la filosofía MGTOW, surge entre algunos miembros la imperiosa necesidad de desmarcarse de ese planteamiento por considerarlo incompatible con la esencia de la filosofía. Tras numerosas polémicas y desavenencias ocasionadas por los hechos anteriormente descritos, MGTOW 3.0 llega para cerrar definitivamente el debate, delimitando desde sus preceptos teóricos elementales la incompatibilidad del noviazgo con las premisas que definen el concepto del camino propio dentro de la filosofía MGTOW. Exponiendo la problemática. Apartado legal. El feminismo ha logrado que salgan adelante leyes que atentan contra la presunción de inocencia masculina y que castigan más al hombre por el simple hecho de serlo, el llamado derecho penal de autor, propio de los regímenes totalitarios. El feminismo ha conseguido convertir dicha aberración jurídica en algo deseable y bañarla en un manto de progresismo y avance social. Si a esto le sumamos la propia brecha penal que existe de base y el hecho de que algunos actos que deberían ser delito, como el fraude de paternidad, no están penados por ley, y el nulo o casi nulo castigo que reciben en los juzgados las mujeres
que denuncian en falso, tenemos el caldo de cultivo perfecto para el abuso legal femenino y la indefensión legal masculina. Apartado social. Debido al ginocentrismo, tendencia a primar los intereses de la mujer, imperante en nuestra sociedad, y a la creciente expansión del feminismo, se ha polarizado la tendencia a juzgar socialmente los actos según el sexo de la persona que los lleve a cabo, siendo los hombres los perjudicados por esta doble vara de medir, mientras que la mujer tiene valor intrínseco y sus faltas tienden a ser desestimadas o juzgadas con atenuantes. El hombre solo tiene valor en la medida que pueda aportar algo de provecho a la mujer y la sociedad, además de pesar sobre él la desconfianza por su supuesta masculinidad tóxica. Por ello, vemos como una mujer que simula agarrar los glúteos de un hombre en un evento deportivo es vista como pícara y divertida, mientras que un hombre que hace lo mismo está cometiendo acoso sexual y debe pedir disculpas públicas. O aún más grave, vemos como un hombre que asesina a sus hijos y luego se suicida es una muestra de machismo criminal o violencia de género, mientras que una mujer que hace exactamente lo mismo es una pobre víctima cuyo comportamiento se vio condicionado por la depresión u otras enfermedades mentales. Además, se mantienen los roles tradicionales para los hombres, pero no para las mujeres. Como guinda del pastel, toda esta doble moral es apoyada y fomentada, en gran medida, por la inmensa mayoría de medios de comunicación. Dimorfismo sexual agravado. Al contrario de lo que nos han intentado inculcar desde pequeños, mediante el adoctrinamiento feminista, hombres y mujeres somos diferentes física y psicológicamente. Esto, que de por sí no es negativo, crea conflictos cuando se mezcla con los problemas anteriormente expuestos en el apartado legal y social. Usando como ejemplo la hipergamia, las mujeres, a diferencia de los hombres, tienden a buscar una pareja de mayor estatus, y si la sociedad les provee herramientas legales a la mujer para desplumar al marido rápidamente, desechándolo mediante un divorcio exprés, es muy probable que la hipergamia aumente. Buscando soluciones. Una vez expuestas las diferentes problemáticas, llega el momento en el que, por lógica, lo primero es pensar en qué podemos hacer para cambiar la situación. Entonces nos damos cuenta de que sobre algunos aspectos no tenemos directamente ninguna influencia, medios de comunicación misándricos o brecha de mercado sexual, y nos quedamos con la idea de que a lo mejor podemos luchar o formar un movimiento de cara a cambiar el panorama legal para devolver a los hombres sus derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Así dejaríamos de ser ciudadanos de segunda categoría y no sería tan enorme la asimetría a la hora de entablar relaciones con el sexo opuesto. Esta es la lógica que siguen los MRA, activistas pro derechos de los hombres, y en primera instancia puede parecer la más atractiva, pero no obstante cuenta con un fallo garrafal en su base. ¿Qué puede hacer un ciudadano en el marco de un Estado democrático del derecho para cambiar una ley? Ejercer su derecho a voto, apostando por partidos que estén de acuerdo con sus intereses. No basta con desearlo o con chascar los dedos. Aquí nos encontramos el primer obstáculo. La mitad de la población, es más de la mitad de la población, son mujeres que difícilmente votarán en contra de sus privilegios, incluyendo muchas de las autodenominadas antifeministas y mujeres tradicionales. En segundo lugar, el adoctrinamiento, presión y desinformación del feminismo son tan poderosos que muchos hombres voluntariamente votan a partidos abiertamente misándricos. En tercer lugar, y no por ello menos importante, tenemos que tener en cuenta los enormes intereses económicos que se esconden tras el entramado feminista. Si sumamos todos estos factores, podemos entender por qué le ha ocurrido lo que le ha ocurrido a aquellos quienes, aún no siendo MGTOW, han intentado alzar la voz para quejarse o intentar cambiar las cosas. A continuación, 5 ejemplos. Tony Cantó, político y actor, escrachado por más de 100 asociaciones feministas a causa de señalar las asimetrías penales derivadas de la LIVG, léase Ley Integral sobre Violencia de Género. En el Consejo de los Diputados, Antonia Alba, abogada y presidenta del Movimiento Femenino por la Igualdad Real, recibió
un antipremio, cuya única finalidad era humillarla en público por evidenciar la instrumentalización de la LIVG. Silenciados, grupo boicoteado y escrachado por presentar un documental que muestra que los hombres también son víctimas de violencia en el contexto de la pareja. Vox, partido político de corte conservador, acusado de misógino y machista por proponer una ley de violencia intrafamiliar que ayude a todas las víctimas, no solo a las mujeres. Guardia Civil, instituto que se vio obligado a retirar un tuit en el que instaba a denunciar la violencia en la pareja, independientemente del sexo del agresor, debido a las presiones feministas. El propio sistema blinda el entramado feminista frente a cualquier hombre, mujer, grupo, partido o institución que emita una queja o insinúe la necesidad de un cambio respecto a las leyes de género. De este modo, lo que a priori parecía una idea justa, adecuada y atractiva, cae en picado, porque el sistema no se deja cambiar, mientras que las infames injusticias hacia el varón no dejan de producirse. Dando el paso a un lado, empezamos poniendo ladrillo a ladrillo y hagamos un sumario, a modo de resumen hasta el momento. Hemos evidenciado que existen una serie de problemas. Tras barajar diferentes opciones, hemos llegado a la conclusión de que no podemos hacer nada para solucionar dichos problemas. ¿Qué queda por hacer llegados a este punto, siendo la situación insostenible y con la asimetría hombre-mujer en un estado tan abismal que hace que el varón siempre tenga las de perder? No participar. Si el juego no es justo, no estoy dispuesto a jugarlo. O como suena mejor en inglés, no fair play, I go my own way. Y aquí llegamos a la temática central de estos principios fundamentales. Men going their own way. Hombres que siguen su propio camino. MGTOW es una filosofía o estilo de vida adoptada por hombres que, tras afrontar ciertas experiencias personales, se hacen conscientes de las asimetrías objetivas que existen en su perjuicio a la hora de relacionarse con una mujer y deciden, en pleno uso de sus facultades que les confiere su adultez, tomar la firme decisión de minimizar los posibles riesgos derivados de dichas relaciones, priorizando siempre su libertad, su soberanía y autosuperación personal. Todo MGTOW entiende el dimorfismo sexual, que el ser humano tiende a ser ginocéntrico por naturaleza, que las mujeres tienden a ser hipérgamas, que las mujeres tienden a ser más gregarias que los hombres, que las mujeres tienden a ser más sensibles que los hombres, que las mujeres tienden a ser hibristofílicas, que a las mujeres les afecta más la promiscuidad a nivel biológico, que las mujeres dominan el mercado sexual y el proceso de emparejamiento, la situación legal. Todo MGTOW entiende asimismo la situación legal, fraude de paternidad no penado por ley, privación masculina de la presunción de inocencia como derecho fundamental con la Ley Integral sobre Violencia de Género. Asimetría penal a favor de las mujeres, otra vez Ley Integral de Violencia de Género. Nula o casi nula condena para las mujeres que denuncian en falso. Hombres condenados por denuncias falsas, divorcios desiguales totalmente destructivos para los hombres y custodias casi exclusivas para mujeres. El aparato judicial es parcial y está sometido a los sesgos de género propios de los intereses gubernamentales vigentes. También todo MGTOW debe entender la situación social, abolición selectiva de algunos roles femeninos pero no masculinos, ensalzamiento de la feminidad versus demonización masculina en los medios de comunicación, mediante ingeniería social y manipulación estadística, lucha abierta contra el amor romántico, invisibilización sistemática y forzada de los problemas masculinos, adoctrinamiento masivo, reacción y condena selectiva frente a los mismos actos o delitos dependiendo del sexo por parte de la opinión pública, exposición social continua a expresiones propias del ginocentrismo. Asimismo, todo MGTOW entiende que la situación legal y social influye directamente en el dimorfismo sexual, agravándolo y empeorando las circunstancias. Por ejemplo, una mujer con un nivel normal de hipergamia tenderá a abandonar a su marido desde que éste pierda su trabajo por otro hombre de mayor estatus. Si el Estado le da las herramientas legales necesarias para desplumarlo en un divorcio y socialmente nadie le recrimina su comportamiento. En el terreno social,
Y hablando de la hibristofilia, es más factible que una mujer tienda a elegir como pareja un hombre inadecuado si no existe ninguna presión social sobre ella para que vaya en otra dirección. Pero si hay un factor determinante que agrava el dimorfismo sexual, es el gregarismo, que hace que las mujeres tiendan a imitar comportamientos de otras, aunque sean negativos. Todo hombre que quiera seguir la filosofía MGTOW, si quiere beneficiarse de su protección, si quiere beneficiarse de este camino de autosuperación, debe tener en cuenta e integrar en su vida los siguientes consejos y preceptos. Ser sanamente individualista, poner su persona, su bienestar y sus intereses por encima de cualquier interés romántico o sexual, mediante el control de sus propios instintos. No buscar validación ni afecto femeninos, a excepción del afecto femenino que provenga de un familiar. Condenar todo tipo de violencia, porque creemos que ese no es el camino. Ser empático, dirigir su conducta con respecto a las situaciones de otros hombres de forma empática, respetuosa, informativa y asistencial siempre que sea posible, con independencia de su etnia, estatus socioeconómico o cualquier otra circunstancia personal o social. Mantener una gestión eficiente de sus bienes. Es conveniente invertir sus recursos en sí mismo en la forma y modo que mejor considere, sin descuidar la provisión para el futuro. No realizar ninguna acción que alimente el ginocentrismo. Esto incluye no tener actitudes caballerescas, no idolatrar, no arrastrarse, no ser un cajero automático, no dar likes en redes sociales, no consumir productos de empresas que se suban al carro de la ideología de género y no apoyar con su voto a ningún partido político que atente contra los derechos, intereses o libertades de los hombres, no realizar ninguna acción que ponga en riesgo su libertad, porque de ella emana la verdadera capacidad de elección. Aclaraciones. Cualquier hombre es totalmente libre de aceptar o rechazar los puntos anteriormente expuestos, tanto en la parte de él entiende como en la parte de debe. Pero si un hombre no comprende los puntos del entiende y rechaza uno o más puntos del debe, por todas las razones anteriormente citadas, no puede considerarse que sigue la filosofía MGTOW. Como tal, no puede ser considerado como tal MGTOW. En todo caso, sería un hombre afín a la filosofía, un hombre píldora morada, o como mucho un simpatizante. El hecho de que MGTOW signifique hombres que van por su propio camino, no implica que la definición pueda tomarse literalmente en el ámbito de esta filosofía, porque si no, si yo decido casarme mañana con una mujer promiscua y cuya belleza y fertilidad comienzan a declinar debido a su edad, estaría en teoría siguiendo mi propio camino, a pesar de que estos principios fundamentales hacen hincapié en el apartado legal y social, sobre todo en España. Cualquier MGTOW puede llevarlos a la práctica aplicándolos a las leyes y el contexto social de su país. MGTOW pretende ser una filosofía pragmática, eminentemente práctica, para el hombre contemporáneo. Por esa razón, su propuesta de no participar encuentra su fundamentación teórica en la ineficacia funcional de sus alternativas de actuación, conformándose de este modo como la opción más práctica. De ahí que MGTOW no piensa en movilizarse, crear partidos políticos, ni exponerse públicamente al linchamiento mediático. Un hombre que sigue la filosofía MGTOW 3.0 solo ejerce su oposición frente al sistema ginocéntrico desde su individualidad y el aporte de información a otros hombres. MGTOW no pretende en ningún momento tratar de cambiar el comportamiento femenino ni coartar la libertad de las mujeres, tan solo reconoce las notorias asimetrías existentes en nuestra sociedad actual y decide tomar distancia. MGTOW no es para mujeres, porque las mujeres están expuestas a la parte positiva, no a la negativa, de las asimetrías legales y sociales anteriormente descritas a la hora de relacionarse con un hombre. Por lo tanto, algo como WGTOW, WIGTOW o algo así carece de sentido. MGTOW no es para homosexuales. Un hombre que se siente atraído por otros hombres no está expuesto a las asimetrías legales y sociales anteriormente descritas a la hora de relacionarse con los de su mismo sexo. Estas dos consideraciones no implican ningún tipo de discriminación. Solo es cuestión de que la aplicación efectiva de la filosofía MGTOW
no incluye estas cuestiones porque son colectivos a los que no perjudica el sistema propuesto, el panorama propuesto, como le perjudica solo y exclusivamente al hombre heterosexual. Cualquier hombre es libre de seguir o no seguir la filosofía MGTOW en cualquier momento que considere oportuno. Existe un nivel pragmático que consiste en adoptar la filosofía de vida mientras la situación legal, social y económica se perpetúe, y un nivel idealista, un nivel utópico, un nivel filosófico, que consiste en adoptar la filosofía de vida con independencia de la situación legal, social y económica. Ninguno está por encima del otro. Es una decisión puramente personal e íntima de cada hombre. No son niveles en base a los que establecer una jerarquía. La Red Pill Rage, o rabia de la píldora roja, es un estado mental generalmente temporal y transitorio que sobreviene al descubrimiento de la verdad relativa a las asimetrías legales, sociales y a los comportamientos generales femeninos en el contexto actual. Pero en ningún caso se trata de una orientación o valor moral dentro de MGTOW. Al entenderse que la ira permanente o profesar la misoginia entraría en conflicto con la ruta estoica de paz con uno mismo y con los demás en que la filosofía MGTOW 3.0 se sustenta. La filosofía MGTOW no tiene líderes, simplemente existen personas con mayor experiencia y visibilidad dentro de la propia comunidad. El conocimiento de la filosofía MGTOW es beneficioso para cualquier hombre, independientemente de que sea o no seguidor de la filosofía MGTOW en sí misma. Hombres yendo por su propio camino irá en sintonía con los preceptos de la filosofía estoica en lo referente a promover el dominio de las pasiones que perturben la vida del hombre contemporáneo, al considerar que es la vía más eficaz para alcanzar la aspiración inicial de llevarlo a un estado de ser autosuficiente, orgulloso e independiente. A la hora de que un hombre evalúe si una acción es compatible con la filosofía MGTOW, debe contrastar dicha acción con los puntos que se exponen en el apartado del debe. Por ejemplo, si un hombre se plantea tener novia, revisa el debe y repara en que si bien pueda intentar tener pareja sin faltarle al primer y al segundo punto, ser sanamente individualista y no buscar validación y afecto femenino, no puede evitar contradecir los puntos 6 y 7, es decir, no realizar ninguna acción que alimente el ginocentrismo y no cometer ningún acto que ponga en riesgo su libertad. El planteamiento filosófico de MGTOW suscribe punto por punto la Declaración Universal de Derechos Humanos. A nivel epistemológico, la filosofía MGTOW tendrá como principio el uso del saber científico, el conocimiento empírico y la lógica analítica como métodos para construir su conocimiento en férrea oposición al idealismo y a sus planteamientos. Los significados de la terminología, acepciones y metáforas que se utilizan en la filosofía MGTOW pueden encontrarse recogidos y actualizados en la versión más reciente de Glosario de la filosofía MGTOW. Los hombres TFL, verdadera soledad forzada, son libres de adoptar la filosofía de vida MGTOW y vivir conforme a su paradigma, en la forma y medida que sus particulares circunstancias y experiencias lo hagan posible. La pérdida de la condición de TFL mediante la adquisición de experiencias en relaciones sexuales y o afectivas con el sexo femenino que tengan como resultado la reafirmación personal de continuar viviendo conforme al paradigma MGTOW, determina la transición de TFL MGTOW a MGTOW puramente. Se entenderá por libertad la capacidad de obrar según la propia voluntad. Esto contempla dos dimensiones, una objetiva en la que se debe tener capacidad de obra, ya que en caso contrario carece de sentido hablar de libertad, y en sentido subjetivo, el de tener voluntad propia, excluyendo todo aquello que pueda mermar nuestra voluntad, tal como es el miedo, la coacción, la manipulación, o las necesidades y sesgos inherentes a nuestros instintos. El presente documento no pretende abarcar todo el conocimiento acerca de la filosofía MGTOW 3.0, sino dotar a la misma de una base teórica. Colaboradores, apartado gráfico y maquetación.
Open Your Eyes. Idea de la portada, John Deschain. Feedback, Latin, HL, Alex Turden, Casto Redaños, Decar, Advent, Patricia HL, Open Your Eyes, El Observador, Utopian, Sigma News, Ricardo M. The Man from Earth, medio no oficial. A medida que llegamos al final de este documento sobre los principios fundamentales de la filosofía MGTOW 3.0, es importante destacar que toda la exposición teórica presentada anteriormente está respaldada por una amplia variedad de fuentes y bibliografía. Estas incluyen referencias audiovisuales como vídeos de YouTube, menciones a artículos periodísticos y numerosos estudios académicos. Es crucial tener en cuenta que todas estas muestras se actualizan constantemente, ya que observamos que día tras día surgen nuevos ejemplos que, lejos de mostrar una mejora en la situación, fortalecen nuestra postura y demuestran que, tristemente, el panorama empeora. A continuación, presentamos una lista detallada de todas las fuentes y bibliografía utilizadas que no solo refuerzan los conceptos discutidos, sino que también ofrecen recursos adicionales para todo aquel que desee profundizar en los temas tratados. Que el ser humano tiende a ser ginocéntrico por naturaleza. Las mujeres siempre han sido consideradas más valiosas que el hombre por ser quienes llevan la carga reproductiva. Un hombre prefiere matar a 3 hombres antes que matar a una mujer. La gente siente más empatía por los perpetradores femeninos que por los masculinos y por las víctimas femeninas antes que por las masculinas. Las mujeres son evaluadas más favorablemente que los hombres. La gente está menos dispuesta a lastimar a las mujeres que a los hombres. Tanto hombres como mujeres reaccionan de forma más positiva frente a investigaciones cuyos resultados muestran diferencias que favorecen a las mujeres, haciéndolo de forma menos positiva cuando los resultados muestran diferencias que favorecen a los hombres. La gente apoya más acciones sociales para corregir la baja representación femenina en las carreras que la baja representación masculina. Tanto el profesorado masculino como el femenino prefirieron contratar a una mujer antes que a un hombre para profesores asistentes en cátedras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los delincuentes que victimizan a las mujeres reciben sentencias más largas que los que victimizan a los hombres. Los hombres que victimizan a las mujeres reciben las sentencias más largas. La policía responde más negativamente a las víctimas hipotéticas de violación masculina que a las víctimas hipotéticas de violación femenina. Las mujeres reciben más ayuda que los hombres. En los homicidios por accidente, los conductores que matan mujeres reciben sentencias más largas que los que matan hombres. La gente ajusta las evaluaciones de desempeño de los ensayos a la alza cuando descubren que su autoría es de una mujer. Las mujeres son vistas más fácilmente como víctimas y los hombres como perpetradores. La gente atribuye menos culpa a una agresión sexual de mujer a hombre que a una agresión sexual de hombre a mujer. Los delincuentes sexuales femeninos reciben sentencias más cortas que los delincuentes sexuales masculinos. Las mujeres son menos castigadas que los hombres por el mismo delito. Controlando numerosas características, los hombres reciben penas de prisión más largas que las mujeres por los mismos delitos. La agresión de las mujeres se percibe como más aceptable que la de los hombres. En matemáticas, los hombres superaron a las mujeres cuando los exámenes eran a ciegas, pero cuando los examinadores conocían el sexo, las mujeres superaron a los hombres. La ONU pide que las penas de cárcel sean solo para varones, medida que ya se está implementando en algunos países. En muchos lugares, la esclavitud sigue siendo legal solo para los varones. Los hombres representan la inmensa mayoría de muertes en el ámbito laboral y en el trabajo doméstico. Desempeñan los trabajos más duros e inseguros. En muchos lugares la esclavitud sigue siendo legal solo para los varones. Los hombres representan la inmensa mayoría de muertes en el ámbito laboral y en el trabajo doméstico. Desempeñan los trabajos más duros e inseguros y se jubilan más tarde en 37 países pese a su inferior esperanza de vida. Mayor cobertura y presión mediática ante el secuestro de cientos de niñas que ante el de cientos de niños. Mayor cobertura y presión mediática ante el secuestro de cientos de niñas que ante el de cientos de niños.
Muchos más hombres que mujeres son condenados a pena capital por los mismos delitos. El servicio militar obligatorio tiende a ser exclusivo para los varones. Los hombres también suponen el mayor porcentaje de muertos en las guerras, y a pesar de ello, se tiende a ver a las mujeres como principales víctimas. Las mujeres tienen el instinto de emparejarse con hombres de mayor estatus como estrategia de reproducción desde el punto de vista evolutivo. Combinando fotografías con información salarial en poblaciones estadounidenses, europeas y chinas, se cuantificó que las mujeres eran 1000 veces más sensibles a la información salarial a la hora de catalogar como atractivos a los hombres en comparación con cómo les influía a ellos a la hora de valorar el atractivo de sus homólogas. Los resultados indican que un estatus económico más alto puede compensar un menor atractivo físico en los hombres mucho más fácilmente que en las mujeres. El 80% de mujeres españolas no saldría con un hombre en paro. El 80% de mujeres españolas no saldría con un hombre en paro. Estudio de la Universidad de Cornell halla que el descenso. Las mujeres valoran como más atractivo al mismo hombre si va en un coche caro. Estudio de la Universidad de Cornell halla que el descenso de matrimonios en Estados Unidos se debe a la falta de hombres económicamente atractivos. Estudio de investigadores noruegos demostró que la hipergamia continuaba siendo una característica importante en los patrones de apareamiento noruegos, siendo, como es Noruega, el segundo país más igualitario a nivel social y económico entre hombres y mujeres. Un matrimonio tiene un 75% más de posibilidades de divorciarse si algún amigo se ha divorciado recientemente. Teniendo en cuenta que las mujeres son las que más inician los procesos de divorcio, queda demostrado que ellas tienen mayor tendencia a imitar los comportamientos de otros. Las mujeres tienden a seguir las modas más que los hombres, por eso son las mayores consumidoras, llegando a cifras superiores al 80% del total. La atracción simulada incrementa el atractivo del sexo opuesto en el caso de las mujeres, pero no en el de los hombres. Las mujeres tienden a copiar sus preferencias sobre las caras masculinas. Las mujeres se sienten más atraídas por hombres que ya se encuentran en una relación de pareja, por entender que esos varones ya han sido validados por otras féminas. La sensibilidad, al ser más frágiles emocionalmente que los hombres, las mujeres son más sensibles, se ven más afectadas por la depresión y acuden más al psicólogo. En torno a 2 de cada 4 mujeres sufren síntomas de lo que se conoce como el síndrome premenstrual y un 5% padecen una forma más grave del síndrome. La edad de inicio más frecuente de este problema se encuentra en la década de los 30 o 40 años, siendo las mujeres la población con más riesgo de padecerla. El perfil de persona que recurre a los servicios psicológicos tiene entre 20 y 40 años y es mujer, 70% frente al 30% de hombres. Ejemplo de la mayor sensibilidad femenina. Irene Montero llora porque Hernando ironiza sobre su relación con Pablo Iglesias. Otro ejemplo de mayor sensibilidad femenina. María Casado rompe a llorar en los desayunos de Televisión Española. La policía de Nottinghamshire habilita salas de llanto para las agentes femeninas menopáusicas. Investigaciones han demostrado que el acoso adolescente está relacionado con tener un mayor número de parejas sexuales. Las mujeres tienden a sentirse atraídas por los hombres malos en diferentes grados, desde el malote común hasta los asesinos seriales. Este artículo de La Vanguardia explica por qué los chicos malos gustan más a las mujeres. En esta publicación, un estudio hace referencia a que un estudio reveló que a las mujeres les gustan este tipo de hombres porque tienen personalidad fuerte, se sienten seguros de sí mismos y son físicamente atractivos para tener hijos. Por eso les gustan los chicos malos. Algunos ejemplos famosos son los criminales Charles Manson, Christopher Watts o Ted Bundy, por los que miles de mujeres confesaron su atracción enviándoles regalos y cartas de amor. Chris Watts, que lleva a decenas de mujeres a enviar cartas de amor a un hombre encarcelado por asesinar a su esposa e hijas. Ted Bundy, o la inagotable y morbosa fascinación por el mayor depredador de mujeres de los Estados Unidos. Un buen ejemplo en España es el de Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, que fue asediado con cientos y cientos de cartas de chicas dándole ánimos,
mandándole dinero y declarándole su amor. En esta publicación de la Universidad Camilo José Cela trata el tema de Miguel Carcaño y en general sobre esa tendencia a el enamoramiento hacia los asesinos y delincuentes peligrosos, enamoradas del asesino. Entre barrotes, Carcaño recibe decenas de cartas de admiradoras e incluso dinero. Incluso llegaron a abrir una página de apoyo en Internet en la que justificaban sus actos, despreciaban a la víctima y destacaban la hermosura del que llamaban el criminal más atractivo de España. Este instinto también se ve reflejado en el inconmensurable éxito entre las féminas que ha tenido la saga 50 sombras de Grey, en la que un hombre atractivo y adinerado mantiene una relación de posesividad con la protagonista, hasta el punto de hacerle firmar una suerte de contrato de propiedad. En este artículo vemos 50 sombras de Grey supera las 100 millones de copias vendidas. Aquí en esta publicación de esta página especializada en literatura nos hace ver 50 sombras de Grey, que fue el libro más vendido de la década en Estados Unidos. Debido a la influencia de una hormona llamada oxitocina y al no estar biológicamente diseñadas para ser promiscuas, cuanto antes pierden la virginidad las mujeres y más parejas sexuales posean, más probabilidades tienen de sufrir una serie de consecuencias negativas. Desde ser menos felices y tener un matrimonio menos estable en el tiempo, si deciden casarse, hasta tener más probabilidades de sufrir depresión. El valor en el mercado sexual del hombre promedio es mucho más bajo que en el de la mujer promedio, por lo que las mujeres son las que eligen con quién estar en la inmensa mayoría de los casos. En este artículo hace un estudio sobre que en Tinder, ellas cuando quieren, ellos cuando pueden. Un libro concluye que Tinder, la popular aplicación de citas, multiplica las ventajas de las mujeres sobre los hombres a la hora de ligar. En este vídeo, una mujer explica su estrategia para ligar y la regla del 80-20. En una escala del 1 al 5, siendo el 1 el mínimo y el 5 el máximo, los hombres puntúan el atractivo de la mujer en torno a la media, mientras que las mujeres puntúan a la mayoría de los hombres por debajo del atractivo promedio. Plataforma de contactos OkCupid, sacado este libro sobre este tema. Estudios genéticos prueban un cuello de botella en el éxito reproductivo en detrimento de los hombres con respecto a las mujeres. Asimismo, constatan que el cambio de la cultura contiene esa tendencia, equiparando las ratios entre ambos sexos. Ser feo penaliza a los hombres, no a las mujeres, a la hora de encontrar pareja. Según el mismísimo Tribunal Supremo, el fraude de paternidad no debe tener ninguna consecuencia para la mujer que lo comete, ni ninguna compensación para el hombre que lo padece. Según el Tribunal Supremo, no existe el fraude de paternidad en caso de infidelidad. Existe un factor del que poco o nada se habla y que guarda relación con la promiscuidad y las infidelidades. El fraude de paternidad. España en este aspecto no se difiere al resto de los países de nuestro entorno cultural y civilizatorio. Aquí tenemos una ponencia del excelentísimo señor don José Antonio Seijas Quintana, en la que un señor casado con una señora literalmente expresa que durante la vigencia del matrimonio nacieron 3 hijos, nacidos por sentencia del 28 de junio del 2009 se decretó el divorcio con medidas pertinentes entre las dos partes y se condenó a una de las partes a la prestación de alimentos en favor de los 3 hijos. Tras un proceso de filiación en el que se declaró la no paternidad del señor respecto del que había venido considerando como su hijo, uno de ellos formuló una demanda frente a quien había sido su esposa. La parte demandada se opuso a tales pretensiones y planteó la excepción de prescripción de la acción. Formuló un recurso de apelación ante la audiencia provincial, que estimó el recurso, considerando que la acción no está prescrita, y concluye que, acreditada la falta de paternidad por parte del actor, se ha producido una ocultación dolosa al marido. Eso es lo que argumentaba el marido. La progenitora ha interpuesto, como decimos, un recurso de casación y al final la sentencia concluye en que se estima el recurso, estima la parte dejando sin efecto la sentencia, desestimando la demanda del padre. En lo que se refiere a la devolución de los alimentos prestados y daño moral, no hace especial declaración en cuanto a las costas. Se estima el recurso favoreciendo a la mujer, vuelve a ratificarse en la sentencia en que condena al hombre a la manutención de sus hijos, incluido el que no es suyo, y no se pronuncia acerca de cualquier consideración sobre
lo expuesto en el recurso con respecto a la no paternidad de ese señor con respecto a ese hijo que no es suyo. Los de fraude de paternidad no son un fenómeno aislado y en el caso de Canarias el 40% dan negativo. En Francia es ilegal hacer una prueba de ADN. Hombres obligados a pagar manutención por hijos que no son suyos. Una política del partido que formuló la ley integral sobre violencia de género reconoce que asumieron la pérdida de la presunción de inocencia de 23 millones de hombres españoles al diseñar dicha ley. El artículo menciona que una política del PSOE admitió que la Ley Integral contra Violencia de Género, LIVG, se diseñó con la intención de vulnerar la presunción de inocencia de los hombres en España. Se destaca que la formulación de esta ley fue consciente de sus implicaciones sobre los derechos de los hombres, afectando a 23 millones de ciudadanos masculinos. El hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario, de forma que para salvarse de una falsa denuncia tiene que aportar pruebas que demuestren su inocencia, en contra de la Constitución y de la misma DUDH, Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este vídeo de ProJusticia podemos ver un juicio por denuncia falsa en juzgado feminazi de violencia 02 del 04. A pesar de lo absurdo e injusto de la situación actual, hay quienes no se conforman y pretenden ir más allá, como la mismísima vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo. Carmen Calvo defiende que las víctimas de delitos sexuales deben ser creídas sí o sí siempre. La ministra de Igualdad defiende que para preservar la libertad sexual de las víctimas hay que aceptar la verdad de lo que dicen. El gobierno propone reformar el Código Penal para que sea agresión sexual toda relación sin un sí expreso. Los juristas avisan, el sí expreso sobre el consentimiento sexual ataca la presunción de inocencia. Los hombres tienen el doble de probabilidades que una mujer de acabar en prisión por exactamente el mismo delito, y una vez condenados sufren penas un 63% más largas. La asimetría penal en la violencia de pareja es un hecho en varias situaciones. El mismísimo Tribunal Supremo afirma que toda agresión hombre-mujer es machista, independientemente del móvil real de dicha agresión y aunque ésta sea mutua. Ya no hará falta probar la intención machista para que una agresión sea violencia de género. La decisión del alto tribunal está motivada por el caso de una agresión mutua de una pareja en Zaragoza. Aquí, en una sentencia del Tribunal Supremo, podemos ver que violencia de género y maltrato familiar, agresión recíproca entre hombre y mujer en relación de pareja sin causar lesión, condena al hombre por delito de violencia de género y a la mujer por delito de violencia familiar. No resulta necesario acreditar el ánimo de dominación en la conducta del hombre, pues la agresión a la mujer es por sí misma un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo. Apreciación objetiva del maltrato. El caso que dio lugar a la polémica sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo impone una condena mayor al hombre en una agresión mutua con su pareja. El alto tribunal condena al hombre a 6 meses de prisión por un delito de lesiones encuadrado en el artículo 153.1 del Código Penal, que castiga los casos interpretables como violencia machista al ser cometidos por varones. Una mujer apuñala a su pareja y él la bofetea. Él recibe 9 meses de cárcel y ella 6. Carmen Hormigos, la mujer de Luis Iniesto, un hombre sin una pierna y trabajador en la ONCE. Quería rehacer su vida con su amante y veía a su marido como un estorbo, así que quiso acabar con su vida, vistiéndose de negro y disparándole por la espalda en el garaje de su casa. El hombre, discapacitado de por sí y con una bala alojada en su espalda, se dio la vuelta y forcejeó con su agresor. Ella intentó entonces rematarlo y se pegó un tiro a sí misma en el abdomen. Carmen mintió después, aludiendo a la ley de violencia de género, diciendo que Luis era un maltratador, para así conseguir ventajas legales, y cuando se produjo el juicio, ambos fueron condenados a 8 años de prisión. Se aceptó parcialmente la legítima defensa por parte de Luis y se le redujo la condena a la mitad, pero aún así tuvo que ir a la cárcel porque se excedió, ya que el disparo no era necesario. Por si fuera poco, la justicia ha obligado a Luis a pagarle 4.400 euros como indemnización
por los daños del disparo y una pensión compensatoria de 500 euros mensuales con carácter vitalicio. Algunos casos flagrantes de mujeres que han denunciado falsamente y han sido impunes o casi impunes. En esta publicación podemos leer 200 euros de multa por mentir diciendo que su exnovio la había drogado y violado. Aquí leemos: condenan a una mujer por mentir cuando denunció que su expareja la insultó. El acusado aportó un vídeo que grabó del encuentro que mantuvo con su expareja cuando le entregó a su hijo. La sentencia ha sido dictada por el juzgado penal. La jueza del juzgado de lo penal número 1 de Badajoz ha dado validez a la grabación que aportó el marido cuando fue a reclamar a su hijo porque le correspondía, y concluye que la mujer cometió un delito de acusación y denuncia falsa para el que impone una multa de 720 euros, 6 euros diarios durante 4 meses. Ella había realizado una acusación falsa a sabiendas de que no era cierta ante el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Badajoz, que absolvió al acusado después de que el Ministerio Fiscal retirase la acusación al comprobar que la denunciante no había logrado acreditar que los hechos habían ocurrido de ese modo. En esta publicación vemos lo siguiente: la caída final de Juana Rivas, las 8 denuncias de maltrato archivadas por inverosímiles. Juana Rivas denuncia más abusos de Arcuri a sus hijos pese a estar protegidos por servicios sociales. Aunque llevaban 3 días lejos de su padre, Rivas llevó este lunes a sus hijos a un hospital de Cerdeña para intentar demostrar maltrato, a pesar de que los servicios sociales italianos supervisan 2 días a la semana la relación de Francesco Arcuri con los niños. Hombres condenados por denuncias falsas. Un hombre pasa 18 meses en la cárcel por una denuncia falsa que su expareja le puso en un arrebato de rabia. Un inocente pasa 8 años en la cárcel tras una acusación falsa de violación. La víctima se retractó 5 años después de su condena y fue condenada a 3 años por ello. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional aprueba una indemnización de 650.000 euros. El holandés que pasó 12 años preso: me han jodido la vida, no hay nadie que me lo pague. El ADN es culpa de violación a este holandés que llevaba 12 años preso en España. El laberinto judicial del preso inocente que lleva 12 años en la cárcel. Divorcios desiguales totalmente destructivos para los hombres y custodias casi exclusivas para mujeres. Un elevado número de hombres afrontan graves consecuencias por no ceder a las peticiones de sus exparejas en los procesos de divorcio. Una abogada penalista con años de experiencia narra el infierno de los hombres durante el proceso de divorcio. Denuncias falsas durante el proceso de divorcio. Hombres y víctimas, la otra cara de la ley contra la violencia de género. La tasa de suicidios entre hombres divorciados es 8 veces superior a la de mujeres divorciadas. El artículo desigualdades. El artículo, traducido al español como Desigualdades en salud, definiciones, conceptos y teorías, publicado en el Diario de Epidemiología y Salud Comunitaria, explora las desigualdades en salud desde varias perspectivas teóricas y conceptuales. Examina cómo las diferencias socioeconómicas de género y etnia afectan a la salud y el acceso a servicios sanitarios. También discute enfoques para medir estas desigualdades, haciendo ver lo expuesto, que la tasa de suicidios entre hombres divorciados es de 8 veces superior a la de mujeres divorciadas. En España hay más de 100 juzgados solo para hombres. Más de 750 jueces se quejan de la influencia de la presión social en la sentencia del caso La Manada. El mismísimo Tribunal Supremo aplica perspectiva de género a la hora de juzgar agresiones mutuas en el ámbito de la pareja. Las expectativas masculinas de una esposa como ama de casa están ampliamente superadas, mientras que las expectativas femeninas de un marido proveedor siguen vigentes. La tasa de matrimonios es la más baja en 150 años, y la culpa es del hecho de que no hay suficientes hombres atractivos económicamente. Los anuncios que hablan de uno de los roles tradicionales de la mujer han de ser retirados inmediatamente por perpetuar estereotipos sexistas. Mientras tanto, los anuncios donde el hombre cumple su rol tradicional activo en el cortejo no supone ningún problema. Ejemplos de publicidad misándrica: ensalzamiento de la feminidad versus demonización masculina en los medios de comunicación mediante ingeniería social y manipulación estadística. Ejemplos de publicidad que ensalza a la mujer. Otro ejemplo
de publicidad que ensalza a la mujer. Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno de España, afirma que hay que acabar con el amor romántico porque es machismo encubierto. El amor romántico es un instrumento de control social sobre las mujeres. Aquí tenemos esta publicación en la que Coral Herrera declara: se ha disfrazado de amor lo que es control y dominación. Sufrir menos y disfrutar más del amor. Este fue uno de los objetivos a partir de los cuales la antropóloga feminista comenzó a investigar sobre las relaciones de pareja para poder deconstruir los mitos patriarcales y crear relaciones sanas. En esta publicación podemos leer: ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir violencia de género? El patriarcado no se va a acabar mientras se sublime la violencia machista dentro del amor romántico. Utilización sistemática y forzada de los problemas masculinos. Hombres maltratados, una realidad desconocida y silenciada. El tuit de la Guardia Civil sobre la violencia en la pareja. ¿Hay razones para su retirada? En él se veía: cuando maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre. Cuando maltratas a un hombre, dejas de ser una mujer. Obligaron a que lo retiraran. Censura feminista al documental Silenciados. Ni piernas ni brazos. Machotes a pedazos. Más de 100 asociaciones feministas le declaran la guerra a Toni Cantó. La pesadilla de Antonia Alba. Tras el humillante premio Filoxera, muchos socialistas me han pedido perdón. Una profesora en Canarias propone castrar a los bebés varones al nacer delante de su alumnado de la ESO. Niños de primaria adoctrinados en la ideología de género. Podemos quiere implantar una asignatura de feminismo en todos los colegios públicos. Así son las nuevas pedagogías feministas, talleres que cuestionan el amor romántico o cursos que revisan la escasa presencia de mujeres en los libros de textos. Son algunas de las iniciativas. Llaman a declarar a 10 tutoras navarras por el programa de coeducación e igualdad. Los denunciantes consideran que educación adoctrina a los niños y adolescentes en ideología de género radical. La plataforma 18M y con capa se ha sumado a la demanda de 8 familias para anular el programa Escolae del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Charlas a críos en donde se equiparan las asociaciones en defensa de la custodia compartida o sobre los derechos de los hombres con la violencia y con los maltratadores. Las víctimas de violencia machista serán recordadas con siluetas instaladas en árboles. Un colegio de Huelva castiga el 8M a los niños sin recreo para entender lo que siente la mujer. En este vídeo, entre otros, como experimento social, podemos ver la reacción y condena selectiva frente a los mismos actos o delitos dependiendo del sexo por parte de la opinión pública. Cuando un hombre agrede públicamente a una mujer, todo el mundo se le tira encima, pero cuando es la mujer la que agrede al hombre, nadie mueve un músculo. Si un padre mata a sus 2 hijos y se suicida, es un salvaje asesino que ha cometido un terrible crimen. Se convocan manifestaciones en contra de la violencia de género. En cambio, si una madre mata a sus 2 hijos y se suicida, la gente se solidariza con ella, le ponen flores y le escriben poemas y le guardan un minuto de silencio como víctima. Los medios hablan de suicidio ampliado. Si un hombre besa en la mejilla a una reportera en la calle, es un claro caso de acoso y hay que debatir en las redes sociales sobre los límites del respeto. Si en cambio una mujer besa en la mejilla a un reportero en la calle, es una anécdota sin importancia, graciosa, que se hace viral en YouTube. La exposición social continua a expresiones culturales propias del ginocentrismo, como la música, que forma parte de la cultura popular.